Quiero agradecer a todos la puntualidad. Soy Blanca Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Agradezco enormemente al Comité de Epilepsia que hace hoy un trabajo muy bonito junto a su equipo de trabajo, nuestros residentes de cada programa de neurología infantil. Y hoy hago la presentación inicial a nuestra directora del Comité de Comunicaciones y miembro de la Junta Directiva, la doctora Paola Vanessa Ibarra, quien nos ayuda en esta coordinación mes a mes de cada uno de los webinars. Agradezco enormemente este espacio, este trabajo. Le doy la palabra. Agradezco a todos su asistencia. Bienvenidos, por favor. Buenas noches a todos. Igualmente, gratitud para el Comité de Asconi y gratitud para nuestros especialistas que nos acompañan hoy en este webinar que corresponde pues al coloquio del Comité de Epilepsia. El título del coloquio es Caso clínico documentado. em, Encefalopatía epiléptica del desarrollo asociada a una variante patogénica de novo en el gen SCN3A. Tengo el agrado de presentar a nuestra ponente, a la doctora Angelicet Galíndez González. La doctora es pediatra egresada de la Universidad de Cartagena, fellow del programa de neurología infantil de la Universidad de Antioquia y miembro adherente de ASCONI. También como moderadores, nos es muy grato que nos acompañen dos profesionales. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Isabel Camacho Ordóñez. La doctora es especialista en pediatría y también especialista en neurología infantil de la Universidad de Antioquia y es epileptóloga del Hospital Lorraine París de Francia. Igualmente está con nosotros el doctor Milton David Herrera. El doctor Milton David Herrera es especialista en neurología pediátrica de la Universidad Militar en Nueva Granada. Es epileptólogo del Hospital de Ruber Internacional y trabaja como epileptólogo en el Hospital Internacional de Colombia de Bucaramanga, en la Clínica Reina Sofía de Bogotá y el Hospital Infantil Universitario de Manizales. Les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y las pantallas también apagadas y pueden ir dejando sus preguntas, dudas, comentarios en el chat del Zoom. Empezamos. Bienvenida, doctora Angelicet. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Como lo mencionó la doctora Paola, el caso que les traigo hoy es sobre encefalopatía epiléptica relacionada a SCN3A con una variante patogénica heterozigota de novo. Entonces, para la temática del día de hoy, vamos a iniciar con el caso clínico. Luego daremos unos aspectos generales, hablaremos sobre la genética, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de esta encefalopatía y finalmente unas conclusiones. Entonces, tenemos un paciente de sexo masculino que actualmente tiene 1 año y 1 mes de vida, es natural y residente de Medellín. Como antecedentes importantes, es el producto de un segundo embarazo con un periodo intergenésico de 2 años. La madre de 34 años, el padre de 33 años, fue un embarazo controlado que en el primer trimestre se evidenció una beta HCG baja y en la semana 24 le fue detectada una ventriculomegalia. La madre recibió suplementación adecuada, no tuvo exposición a teratógenos, alcohol o sustancias psicoactivas. Su perfil infeccioso fue negativo. Este paciente nació a término de 38 más 4 semanas con un peso y talla adecuados, con tamizaje neonatal negativo, cardiovascular negativo y como antecedentes familiares de importancia, el papá con epilepsia desde el periodo neonatal hasta los 2 años que posteriormente resolvió sin requerir tratamiento. Con respecto al neurodesarrollo, la madre refiere que lo primero que comenzó a hacer fue rolados a los 5 meses y ya obtuvo un sostén cefálico adecuado a los 8 meses. Actualmente realiza bípedo con apoyo. Entonces, el resumen de historia clínica es un paciente que desde el segundo día de vida presentó un evento de Bruhl.
durante la vigilancia en cuidados intensivos se evidenciaba de saturaciones hasta 78% que requirieron de oxígeno suplementario a bajo flujo, que fue difícil de desmontar incluso hasta su egreso. En el examen neurológico tenía hipotonía axial y tosis palpebral alternante. Se le tomó una polisomnografía que fue difícil de interpretar porque tenía una eficiencia del sueño muy baja, del 38%, y se le realizó un video monitoreo prolongado que evidenciaba actividad de ondas agudas posteriores derechas, por lo que se realizó una resonancia cerebral que, como lo vamos a ver más adelante, nos mostró una extensa malformación del desarrollo cortical. Por el antecedente familiar en primer grado de consanguinidad y los eventos pues, graves, se decidió iniciar tratamiento. Estos eventos fueron recurrentes, requiriendo 2 hospitalizaciones por esta causa, en las cuales se ajustaron los medicamentos anticrisis y concomitantemente se inició manejo para reflujo gastroesofágico. Fue valorado por otorrinolaringología, sospechando que la causa era de este origen. Le hicieron una nasofibrolaringoscopia que no mostró alteración anatómica. Por toda esta historia se decidió iniciar estudios por genética. Entonces, al examen físico actualmente vemos que es un paciente que tiene una antropometría con peso bajo, un peso para la talla también bajo y una microcefalia. En el examen neurológico como positivo, una ptosis palpebral alternante muy llamativa, pero con los movimientos conjugados normales, persiste con hipotonía axial, pero sí logra bípedo con apoyo. Actualmente el paciente está controlado, pues parcialmente sus crisis, hace unos eventos que son autonómicos, caracterizados por palidez, taquicardia, que duran aproximadamente 3 a 4 minutos de duración, pero no relacionados con psicorrelato electroencefalográfico. Entonces, aquí tenemos los estudios que se realizaron a los 11 días de vida. Como podemos mirar, hay una polimicrogiria extensa, bilateral, que es frontal, parietal, y en las áreas perisilvianas también vemos que hay una microcefalia evidente en esa secuencia sagital, y en el electroencefalograma se evidenciaron unas ondas agudas posteriores derechas, como lo vemos en imagen. Como estudios adicionales se le realizaron potenciales evocados y autoemisiones que fueron normales. La polisomnografía, como les mencionaba, fue difícil de interpretar porque la eficiencia de sueño era muy baja. Sin embargo, documentaban que habían apneas obstructivas frecuentes. El ecocardiograma fue normal. Genética inicialmente pidió unos microarreglos que evidenciaban una pérdida de la heterocigosidad, pero no era muy específico, por lo que se procedió a realizar un exomatrío más variantes en el número de copias que se realizó en enero, la cual nos dio un resultado positivo para una variante probablemente patogénica en el gen SCN3A, sin identificar ninguna variación en el número de copias. Como vemos, tanto padre y madre tenían la variante ausente, y esta variante pues se ha visto que está relacionada con la encefalopatía epiléptica y del desarrollo, y también con epilepsia familiar. Entonces, a este paciente se lo dejó con un diagnóstico de encefalopatía epiléptica del desarrollo 62, está en manejo con fenobarbital y levetiracetam, y adicionalmente por el reflujo tiene manejo con domperidona, esomeprazol, y por cuadros respiratorios recurrentes tiene budesonida como manejo controlador. Entonces, vamos a hablar sobre encefalopatía epiléptica relacionada con SCN3A. No sé si hasta el momento hay alguna duda con respecto al caso clínico. No, hasta No, por el ahora no, momento no hay sigamos. preguntas. Bueno, entonces sabemos que los canales de sodio dependientes de voltaje son canales iónicos transmembrana que tienen permeabilidad a sodio y son los responsables de la generación y la conducción del potencial de acción en células excitables como son las neuronas. En los humanos se han descrito 10 subtipos principales,
del 1 al 9 y el 10, los cuales se expresan el 1, el 2, el 3 y el 6 en sistema nervioso central y el 7, 8 y 9 en sistema nervioso periférico. Esta encefalopatía relacionada con SCN3A es un trastorno neurogenético que se caracteriza por epilepsia de inicio temprana, que generalmente es resistente al tratamiento y puede cursar con una discapacidad intelectual que es de intensidad variable. Aquí para recordar tenemos la estructura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Vemos que están formados por una subunidad alfa. Esta a su vez está formada por 4 dominios y estos dominios tienen 6 segmentos, del S1 al S6. El segmento S1 a S4 son los sensores de voltaje y el segmento S5 y S6 es el bloque reentrante que permite una conductancia iónica selectiva. Estos canales de sodio dependiente del voltaje también pueden tener unas subunidades beta, que son las que se encargan de la regulación. Este bloque reentrante o el formador del poro es el blanco terapéutico para los bloqueadores de canal de sodio, pues que hay que tenerlo en cuenta. Si recordamos, durante el reposo, estos canales de sodio van a tener sus compuertas cerradas, pero cuando inicia el potencial de acción, estas puertas se abren para permitir el paso de sodio, pero una vez se llega al tope del potencial, inmediatamente se cierran para evitar el paso de más iones. Esto es fundamental para que el potencial de acción de las neuronas se produzca de manera normal. Hay que recordar que estos canales dependientes del voltaje y sus proteínas van a estar codificados por varios genes, que son 9 específicamente, que son del SC1 al SCN5 y del 8 al 11. Entonces, en el caso pues, del SCN3A, este va a codificar la proteína NAP1.3. Como vemos, aquí tenemos los 4 dominios, sus segmentos, y miramos que están las variantes patogénicas pues, que más se han detectado, ubicadas en los segmentos del 4 al 6, incluyendo el poro. Y como vemos, los círculos morados son los que tienen malformaciones del desarrollo cortical asociado, y los que están en círculo naranja se asocian a pues, aquellas que no tienen malformación del desarrollo cortical. Aquellos que están en círculo azul son variantes patogénicas que no se ha demostrado que se asocien a malformaciones del desarrollo cortical u otros hallazgos. Es importante recalcar que esta proteína está expresada en el brazo largo del cromosoma 2 y tiene una expresión temprana durante el desarrollo cerebral. Se expresa mucho en el tejido cerebral, más no en otros órganos y tejidos. Con respecto a la epidemiología, sabemos que la encefalopatía epiléptica relacionada a la SCN3A es poco común. Les traigo 3 estudios donde hablan pues, de algunas de sus características y vamos a ver lo que se presenta. Como sabemos, hay unas encefalopatías y pues canalopatías más específicamente que están muy bien documentadas, como las del SCN1A. Pero en este estudio lo que quisieron hacer era ver qué otras canalopatías podían asociarse con encefalopatía epiléptica. Entonces, como podemos mirar, en el 23% de los pacientes solamente se detectan variantes patogénicas asociadas a encefalopatías epilépticas. De este 23%, 33% van a ser canalopatías, la mayoría van a ser comunes, el 97%, y solo el 3% van a ser poco frecuentes como la SCN3A. Entonces, aquí durante 6 años, del 2016 al 2022, en Seúl se recogieron 3 pacientes y como vemos, solo un paciente presentó encefalopatía epiléptica del desarrollo ocasionada por SCN3A y la mayoría
tuvieron variantes patogénicas sin sentido, una del sitio del palme y una del variante de número de copias. Pero el 60% de todas estas se relacionaron con encefalopatía epiléptica del desarrollo. Aquí tenemos otro estudio que recogió 3 cortes clínicas y fueron en total 865 pacientes. De estos 865 pacientes, solo 4 fueron encefalopatía epiléptica del desarrollo por SSN3A. Como vemos, la mayoría de estos fueron por ganancia de función, muy pocos por pérdida de función y otros mixtos, y desarrollaron epilepsia, retraso pues, o discapacidad intelectual y autismo. Este es otro estudio que se hizo en 94 pacientes en un hospital de China desde agosto del 2012 hasta diciembre del 2022. Y aquí miramos que solo pues, 2 pacientes presentaron encefalopatía epiléptica por SSN3A. Y como vemos, pues la edad de presentación fue 23 meses y tuvieron una discapacidad leve, un paciente, el otro sí tuvo una discapacidad severa y pues los tipos de convulsiones más frecuentes fueron focales, eh, y pues o encefalopatía epiléptica que no tuvo realmente alguna especificación. Entonces, con respecto a la fisiopatología, la mayoría de las variantes patogénicas de este gen van a producir ganancia de función, ya sea produciendo una corriente sostenida o un pico aumentado o una inactivación lenta o un umbral de descarga neuronal reducido que finalmente nos va a llevar a hiperexcitabilidad. Hay algunos casos muy raros que pueden mostrar reducción de la función y también están relacionados con epilepsia. Y la severidad va a depender tanto del tipo de variante patogénica como del grado de la alteración de la corriente y los efectos sobre la migración neuronal que se presenten durante el desarrollo. Esto lo traigo para mostrarles la heterogeneidad clínica que pueden presentar estos pacientes. La mayoría de pacientes con encefalopatía epiléptica y del desarrollo relacionada a este gen se van a manifestar en recién nacidos o en la infancia temprana con epilepsia que va a ser resistente a fármacos. Puede ser heredada de un padre sano o de una madre sana. La mayoría, como lo mencioné anteriormente, va a tener ganancia de función. Algunas se van a relacionar con malformaciones del desarrollo cortical y las crisis más frecuentes que van a presentar son crisis focales, mioclonías, espasmos, autismo, pueden presentar ataxia, alteraciones del sueño, incluso crisis febriles. Entonces, como le he venido mencionando, el fenotipo de estos pacientes son pacientes que durante sus primeros meses, entre 6 y 12 meses de vida, y especialmente en la primera semana, presentan las crisis. Sin embargo, ellos pueden manifestar crisis desde el nacimiento hasta los 5 años. Los tipos de crisis más frecuentemente presentadas cuando no hay malformación del desarrollo cortical pueden ser tónicas generalizadas o espasmos epilépticos, y cuando hay malformación del desarrollo cortical, también las tónicas generalizadas y autonómicas focales, que también son comunes. Cabe resaltar que estos pacientes no solo presentan crisis, sino también otros eventos autonómicos que no tienen correlato electroencefalográfico y es característica de esta encefalopatía. Hay otros tipos adicionales de crisis que se pueden presentar, como las mioclonías y las motoras focales. Y la mayoría de crisis siguen siendo intratables hasta en el 50% de las personas que no tienen malformación del desarrollo cortical, pero en aquellos que sí la tienen, hasta el 90% de las personas pueden seguir pues con epilepsia refractaria. Con respecto al diagnóstico, no hay unos criterios que nos digan específicamente que estamos ante esta encefalopatía. Pero sí la podemos sospechar en pacientes que iniciaron con crisis en edades tempranas, que tienen un retraso del neurodesarrollo, con discapacidad pues, que puede ir de leve a grave, con microcefalia, con manifestaciones autonómicas no epilépticas,
pero sí se recomienda que debemos hacer pruebas moleculares. Y la prueba que se nos recomienda es el panel multigénico o la secuenciación del exoma. En los hallazgos del electroencefalograma, en el periodo interictal podemos ver que pueden encontrarse diversos hallazgos como enlentecimiento difuso, ya sea multifocal o focal, descargas generalizadas o multifocales, estallido supresión, bajo voltaje, puede haber generalizadas con polipunta onda y punta onda lenta, ipsarritmia y muchos pacientes que incluso no tienen crisis clínicas pueden tener anormalidades epileptiformes en el electroencefalograma. En la resonancia magnética, los hallazgos también son variables, pueden ir desde normal o, como lo vemos en la imagen B, una hipoplasia del cuerpo calloso y, como vemos en la imagen A y C, polimicrogyria, que es predominantemente perisilviana y puede ser unilateral o bilateral. Y vemos que cuando se presenta de manera bilateral, estos pacientes suelen tener un fenotipo más leve, como es el caso del paciente que traemos hoy. Con respecto al tratamiento, los bloqueadores del canales de sodio siguen siendo el fármaco por excelencia porque, como lo vimos, la mayoría de las variantes patogénicas son por ganancia de función. Pero estos, en las diferentes series, incluso en unas series extensas que se han hecho, no muestran que haya una reducción significativa de las crisis. Y por lo tanto, el manejo pues sigue siendo de sostenimiento multidisciplinario, asegurando una vía de alimentación, manejando otros hallazgos como espasticidad, movimientos hiperkinéticos, la disfunción autonómica que suele ser muy grave en algunos casos y las alteraciones visuales. Hasta el momento no se han documentado algunos fármacos o circunstancias específicas que nos agraven las crisis en estos pacientes. Y aquí, pues como vemos, para esta encefalopatía, los bloqueadores de los canales de sodio son los que tenemos para el manejo de ellos, como la cosamida, la motripina, carbamazepina, oxcarbazepina y fenitoína. Es muy importante que hagamos consejería genética, como lo vimos, la mayoría son variantes patogénicas de novo, pero se ha visto que en algunos casos podría ser heredada, ya sea pues de cualquiera de los dos progenitores y por lo tanto se recomienda que se estudie con exoma trío. Y por último, pues las conclusiones, tenemos que las variantes patogénicas en este gen pues son una causa de encefalopatía epiléptica que con frecuencia puede tener epilepsia grave y resistente, la mayoría se van a presentar por ganancia de la función y se pueden asociar a malformaciones corticales y que si bien hay algunas que tienen pérdida de función, son menos comunes. Pero como vimos, el espectro clínico es amplio y lo importante es que lo sospechemos y que hagamos un diagnóstico y un tratamiento personalizado. Y eso era lo que teníamos para hoy. Muchísimas gracias, Angie. Muy buena presentación, muy completa, pues toda la revisión. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí está el chat abierto. Listo. Aquí Paola Ibarra nos pregunta con respecto al diagnóstico molecular, ¿te recomienda panel multigen dirigido a epilepsia o secuenciación de exoma? En estos casos iniciaron con estudio microarray. ¿Cuál recomienda solicitar en estos casos? Se recomienda comenzar con la secuenciación del exoma y hacer exoma trío porque puede haber herencia de cualquiera de los dos progenitores. A veces en el panel pues, de epilepsias no se incluyen algunas variantes patogénicas en genes que son menos comunes, entonces se recomienda de entrada irse con el exoma. Digamos que yo quisiera ahondar un poquito más en esta pregunta porque es frecuente o lo que sabíamos tradicionalmente es que si hay una malformación cerebral, pues deberíamos ir con una hibridación genómica porque pues nos puede mostrar algo más. Pero ¿tú qué piensas ahora? ¿Es mejor de una vez ir con la exómica o si vale la pena? Pues ya pensando, ya sabemos que tiene una encefalopatía epiléptica social SCN3A, pero
en la práctica clínica a veces nos hacemos esa pregunta, ¿es mejor empezar con la hibridación o la exómica en casos solo de la malformación cerebral? Y pues yo pienso que es mejor iniciar con el exoma. Muchas veces tenemos respuesta con este y en pocos casos se necesitan hacer pues, la hibridación luego del exoma. Y durante mi rotación en neurogenética precisamente, miré que pues se obtenían diagnósticos un poco más tempranos sin tanto retraso realizando la secuenciación del exoma. Sí, de acuerdo, se tiene más información y podemos salir de mayores dudas y disminuimos este trasegar de los pacientes por busca de un diagnóstico, ¿no? Bueno, Norma Carolina nos pregunta sobre la exoma de los padres, salió negativa en ambos, ¿no? Ah, bueno, Sí, te así había fue. contestado Isabel. Bueno, también la doctora Blanca nos pregunta para trabajo de sospecha de esta patología, incluyendo la encefalopatía, como para el pediatra, ¿qué información en la clasificación nos da la neuroimagen? No, tampoco entendí bien No, la no se Sí. pregunta. entiende la pregunta, Blanquita. Si la puedes eh, realizar. Gracias. No, cuando no tengo el estudio genético tan a la mano, siempre tenemos que hacer una resonancia, miramos el daño, qué tanto nos ayuda esa clasificación, a qué estamos enfrentados. Estamos frente a un trastorno de migración neuronal de qué etiología. ¿Cómo sé que es genético y tengo que irme a buscar ese panel genético? Es más por el acceso a estas pruebas genéticas que lo hago. Gracias. Mm. Bueno, es muy importante, ¿cierto? Cuando tenemos trastornos de la migración extensa, ya conocemos por los diversos estudios que se han hecho en pacientes con este tipo de alteraciones en la migración cortical, que la causa es genética. Tienen genes establecidos, ¿cierto? El complejo agiria-paquigiria, el complejo lisencefalia, la doble corteza, todo eso tiene una base genética. Entonces, siempre, y además que algunos de esos pacientes pueden o tener una epilepsia o evolucionar rápidamente a una encefalopatía epiléptica. Les siempre en las clases que damos a los pediatras, pensar, ahora siempre es pensar que la etiología puede ser genética. ¿Por qué? Porque ya se conoce y se ha comprobado que hay muchos genes relacionados con este tipo de trastornos y que nos da una orientación, ¿cierto? No solo de la etiología, sino de qué más hacer o no hacer en estos pacientes. Sí, de acuerdo. Nos ayuda mucho a dirigir el tratamiento, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer cada vez más, ¿no? Pregunta otra vez la doctora Norma que cómo respondió el paciente a los bloqueantes de canal de sodio. Realmente a este paciente en particular no se le han dado bloqueadores de canales de sodio hasta el momento, pues por la edad se inició con fenobarbital y se adicionó levetiracetam y pues por la buena respuesta se ha mantenido el manejo. Perfecto. Y como antecedente vimos que el papá tenía una epilepsia en la etapa temprana de la vida, pero realmente no salió con la mutación. ¿Cómo No, respondieron esto al padre dentro de la asesoría genética? no, realmente pues como él fue negativo no se asoció pues a que tuviese la misma condición, aunque sí se ha visto relacionado con epilepsia familiar. Pero en este paciente en particular se lo dejó como una encefalopatía epiléptica del desarrollo de novo, pues de variante patogénica de novo. Perfecto. Y también nos preguntan qué tanto se podría beneficiar este paciente en caso de ser refractario de una cirugía. Pues realmente la polimicrogiria, pues no tiene displasia, él tiene polimicrogiria y es muy extensa, es frontal, parietal, perisilviana y es bilateral, entonces realmente no se podría hacer una cirugía. Y si fuera una displasia más
definida, más focal, ¿se beneficiaría de una cirugía? Pues dependiendo la localización, la frecuencia de las crisis, y pues de pronto ya ayudándose con una resonancia funcional y mirando pues qué paradigmas están comprometidos, pues uno definiría si se beneficiaría de tratamiento quirúrgico. Bueno. Y bueno, digamos que se piensa que es candidato a cirugía y continuamos. ¿Crees que se beneficiaría de la cirugía? O sea, digamos, tiene una mutación que probablemente afecta pues, todo el cerebro, ¿sí? Ujú. Entonces, pero tiene pues solamente una malformación específica. Digamos que lo que se ve en el CCN1A en este momento, ya dicen que cirugía de epilepsia tiende a recomendar que no se haga, así tengan una malformación muy focal, resecable, que pues el beneficio no va a ser mayor. No sé si viste algo que lo expliquen también en esta mutación. La conducta es la misma, ¿no? Es muy parecido al SCN1A porque se ha visto que el desenlace a largo plazo de los pacientes que tienen este tipo de alteraciones, canalopatías, que son llevados a cirugía de epilepsia, no es la mejor, ¿vale? Mm, Comparado con, por ejemplo, los pacientes que tienen complejo de esclerosis tuberosa, en la cual se hace, hay un foco, ¿cierto? O un tuber que es el target, que es el más activo, el que genera la mayor número de crisis y podemos intervenir y operar ese tuber con un desenlace muy bueno y ya hay estudios que lo comprueban y lo comprueban y en la experiencia de nosotros que se realizan ese tipo de intervenciones, la mejoría del paciente es muy marcada. Pero hablando de las canalopatías de sodio, es diferente. Si llevamos a cirugía y se ve pues por la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, en pacientes con SCN1A, no es bueno. Y con esto, acuérdense que lo que estamos mostrando el día de hoy es algo muy raro. Miren que en los estudios de todas las causas de encefalopatías, muchas SCN1A, la mayoría, las otras 2A, SCN2A, pero de esta tipo 3A hay muy poquitos, 4, 2, 1. Entonces, como para generar una recomendación, no la hay, pero para mirar cuál es la historia natural de las canalopatías de sodio y su curso en los pacientes que han sido llevados a cirugía, pues realmente no es el mejor. ¿Vale? Sí, de acuerdo. Muy bien explicado. Y pues nos preguntan que si hay reportes de herencia autosómica recesiva en la canalopatía. No, la mayoría menciona que es autosómica dominante. Y por eso la consejería genética pues va a ser más enfocada es al paciente cuando en la etapa pues, de adultez y quiere hacer padre. Vale. Y aquí el doctor José Manuel nos hace una muy buena pregunta. Con respecto a la clínica, ¿podemos saber o pues pronosticar si de pronto es una variante de ganancia o de pérdida de función? Pues yo pensaría que clínicamente es muy difícil. Eh, pues de pronto viendo la respuesta al tratamiento con bloqueadores de canales de calcio, pero no sé si la doctora Isabel y el doctor Milton mm, consideren algo adicional. De lo que yo he Generalmente, visto, dale, doctora, Víctor. Perdón, dale, continúa. de lo que yo he visto, las de ganancia de función tienden a ser mucho más tempranas, más severas, con más malformaciones del desarrollo cortical. Sin embargo, en esas que no son tan severas es muy difícil saber si definitivamente es de ganancia o de pérdida, ¿sí? Incluso mientras más tardío empiecen los síntomas, pueden ser más de pérdida de función que de ganancia, pero realmente no hay como una característica clínica específica. Exacto, en este tipo de mutación no podríamos generar como, o sea, no hay un consenso y desde el punto de vista clínico, realmente y en la práctica uno ve es si le puso el bloqueador y le fue bien, ¿cierto? Uno pues si se puede ser de ganancia de función. O si se empeora horrible, entonces ya sabe uno que claramente no es respondedor.
de acuerdo. Bueno, y te preguntan por aquí que qué tan buena es la dieta cetogénica con ellos. La verdad, no tenemos experiencia con dieta cetogénica pues, en este tipo de mutación. Si son canalopatías de sodio en general, digamos que, por ejemplo, en SCN1A es un 50-50, en SCN2A tampoco es la panacea, y no tenemos experiencia con SCN3. Por acá, Sí, no no, sé, no sé tú qué experiencia tengas, no, Melvin. no, poca experiencia en dieta con estos pacientes. Son raros. Mm. Bueno, otra pregunta por aquí. Si se averiguó si había endogamia o consanguinidad. Sí, no había consanguinidad, tampoco isoнимia, eran de diferentes regiones los papás y sin coincidir ningún apellido. Bueno, el doctor Daniel Leonardo de Guayaquil nos comenta que tiene un paciente con la canalopatía desde los 3 meses con un patrón de hipsarritmia fraccionada. Se ha logrado controlar las crisis, pero persiste la hipsarritmia. Desde luego mantiene el retardo generalizado del desarrollo. Pero bueno, no sé si el doctor tenga alguna pregunta específica. Hola, buenas Bueno, noches. Saludos cordiales desde Guayaquil. Sí, mi pregunta va en relación a la ipsarritmia, ¿no? En la ipsarritmia, a pesar del tratamiento, no se ha podido desaparecer del patrón electroencefalográfico. Entonces, no sé qué experiencia ustedes tienen en relación al manejo también de lo que es el cannabis en esta canalopatía. Muchas gracias. Bueno, si tiene un patrón de hipsarritmia con espasmos epilépticos y todo lo que configura un síndrome de West, pues hacemos el protocolo con dosis de esteroide a altas dosis, ¿cierto? A 6 miligramos por kilo día, 2 semanas, y vamos mirando, ¿cierto? En el transcurso de esas semanas, si el patrón de hipsarritmia mejora o no, asociado a vigabatrin o no, especialmente en estos niños que tienen trastornos de desarrollo cortical, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, empecemos el desmonte de los esteroides y reaparezca ese patrón o espasmos epilépticos, nos devolvemos y podemos dar entre 4 a 6 semanas para tratar de hacer todo lo posible para que salga de la hipsarritmia. Los niños que se demora en el tratamiento de ese patrón y de los espasmos epilépticos, por ejemplo, si tiene un debut y se demora en acceder al tratamiento 4 o 6 semanas, realmente ese tiempo es vital y fundamental y son más difíciles, poco respondedores cuando ese tratamiento no se instaura en la primera o segunda semana de iniciado ese trazado y con los espasmos epilépticos. Entonces, realmente claro que tenemos pacientes que son muy difíciles, que persiste ese patrón de hipsarritmia o pasan a un patrón multifocal, pero inicialmente tratamos nosotros con esteroides a altas dosis o incluso luego le volvemos a dar otro ciclo de esteroides tratando de que salga de ese patrón de hipsarritmia, porque si no, pues el desenlace desde el punto de vista neurocognitivo, bueno, global es muy pobre. sí, de Muchas acuerdo. gracias. Quería comentarles de que se llevó todo ese proceso de manejo con corticoides y en 2 ciclos. A pesar de eso, no hemos tenido una respuesta adecuada en el control de la ipsarritmia. Actualmente, pues maneja ácido valproico a altas dosis, cannabis y bueno, también dentro de la opción de la cosamida, pero realmente el manejo no ha sido tan adecuado en controlar la ipsarritmia. Hemos tenido complicación ahí. Yo digamos que lo que también propondría es usar bloqueantes del canal de sodio en dosis supraterapéuticas. En ocasiones eso nos ayuda a mejorar un poco. Y pues bueno, nos comentan aquí que han tenido pacientes con dieta cetogénica que han respondido. Entonces me parece una muy buena opción intentarlo. A veces la dieta cetogénica en pacientes con hipsarritmia o espasmos las empezamos muy tarde y pues sigue siendo una muy buena opción en el tratamiento en estos casos.
creo que pues tenemos ahí dos opciones que se podrían intentar. Y bueno, la doctora Adriana también nos hace una pregunta bien interesante sobre si los eventos autonómicos severos en el periodo neonatal podrían hacer sospechar esta canalopatía en específico. Sí, es una de las características clínicas predominantes, tanto crisis autonómicas como manifestaciones autonómicas no ictales. Vale, pero ¿y qué experiencias tienes o has visto si las otras canalopatías de canal de sodio las hacen? No, experiencia que tenga realmente, no sé si la doctora Isabel. En los pacientes con SCN2A tienen alteraciones autonómicas y tienen unos movimientos disquinéticos muy llamativos, muy bonitos desde el punto de vista pues de académico, en los que uno sí, cierto, sospecha que se trata de una canalopatía en el SCN2A. Y cuando son, Sí, hay de ganancia, de pérdida y mixtos, ¿cierto? En esos que son mixtos puede encontrar uno un repertorio de movimientos anormales y manifestaciones autónomas. sí. Digamos que esto pues lo hace uno pensar más en estos síndromes. Sin embargo, las canalopatías en general pueden presentar disautonomías. Entonces, decir específicamente que la disautonomía nos lleve a una mutación SCN3A es difícil, porque pues todos afectan los canales y obviamente la afectación va a variar en cada paciente. Entonces, yo creo que esto lo dirija específicamente, me parece que faltaría información. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Realmente pues fue una discusión bastante buena, muy bonita, con muy buena información y la experiencia de todos, que yo creo que esto es lo que enriquece estos espacios, que puedan comentar también sus casos y de éxito y también de fracasos, pues porque realmente estas encefalopatías todavía no conocemos mayor cosa, ¿no? Entonces yo creo que la idea es seguir aprendiendo de todos y seguir compartiendo las experiencias. Muchísimas gracias pues por este espacio y por la presentación de la doctora Angie, que pues la verdad fue muy enriquecedora. Muchas gracias.